Pues chicas, hemos llegado a la última lección de las dos secciones de las grandes doctrinas de la Biblia. En esta sección vimos lo acerca de la Biblia, vimos también acerca de los ángeles buenos y los ángeles malos, Satanás. Y ahora vamos a Elenita estudiar casi, Elenita casi no se oye. las, Perdón, sí, las demás me escuchan. Entonces, eres tú, tienes que ver ¿soy tú. yo? A ver, Ajá. perdón. Por eso digo, la mayoría gana. Yo hice lo posible, puse el mismo tinas. Así es que hoy vamos a ver la iglesia y creo que todos vamos a aprender algo muy interesante ese estudio. Um, claro, no estamos estudiando lo más profundo de todos los temas. Es para picarnos el apetito de que querramos estudiar más de eso mismo. Pero sí nos da una idea. ¿Qué dice la Biblia acerca de la iglesia? Y es interesante, Marilu, que hayas conectado hoy, porque parte de lo que me escribiste se va a contestar en esa lección. Así es que gracias a Dios, Él no se equivoca. Eh, Gaby, ¿podrías leer el versículo de memoria bajo la iglesia, por favor? Dice, y él, refiriéndose a Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo él tenga la preeminencia. Ujú. Cristo es la cabeza de nosotros, del cuerpo de Cristo. Y la primera pregunta, por favor, ¿podrías leerlo? Sí, dice, ¿qué hizo Cristo para fundar la iglesia? Efesios 5:25. Y vamos a leer Efesios 5:25. Ok, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, ¿qué hizo Cristo por nosotros? Se entregó por nosotros. O sea, dio su vida, murió en la cruz por nosotros. Así es. Gracias, Gaby. ¿Alguien quiere agregar algo más o hacer una pregunta de esa primera pregunta? ¿Cuál hizo Cristo para fundar la iglesia? Yo me acuerdo cuando estaba estudiando en el Instituto Logos en Grace, preparándome para ser misionera. Recuerden, no sé nada de cristianismo. Para mí lo más religioso era ser monja. Soy judía, sin conocimiento de nada y tomo una clase acerca de la iglesia. Y John MacArthur estaba ahí y él mencionó de que la iglesia empezó en Pentecostés en Hechos capítulo 2. Y yo me quedé, empezó que no existía siempre. No tenía ni idea de que se fundó en un momento y era por lo que Jesús hizo en la cruz y resucitó. Por eso me impacta ese estudio de la iglesia. La pregunta número 2, Maggie. ¿Cuál fue el mayor pecado que cometió Pablo en Primera de Corintios 15:9? Y hay que entender, no es que es el peor pecado en sí de que Dios lo condena más por ese pecado. Pecado es pecado, pero para él fue lo peor, ¿no? En su alma, en su corazón, en sus sentimientos. Así como tú has cometido pecados y algunos para ti pesan más en tu alma, aunque todo pecado te aleja de Dios. Vamos a leer lo que dice 1 de Corintios 15:5. Sí, voy. 15:9, perdón. 15:9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Para él, ¿qué fue lo peor que hizo? Perseguir a la iglesia de Dios. ¿Y cómo lo hizo Maggie? ¿Te acuerdas? Pues los perseguía, los mataba, los apedreaban. Ajá. Sí. Él pensó que estaba haciendo lo correcto delante de Dios, Uh-huh. haciendo todo eso, ¿no? Um, Sí. Dice en Hechos 22, si quieren escuchen y anótenlo, es algo extra que vino a mi mente ahorita. En Hechos 22, versículo 4 dice,
perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en las cárceles a hombres y mujeres, ¿no? Así es que él llevaba presa gente y pues para él eso fue algo que pesó en su corazón cuando conoció la verdad y lo que había hecho a los que ahora eran sus hermanos. Ujú. Imagínate si tú hubieras hecho algo así y llegas a conocer a Cristo y ahora estás en la iglesia con los parientes de los que tú mataste. La pregunta número 3, Marilu, ¿puedes leerlo? Hay que quitar tu micrófono, Marilu. Sé que es nuevo para ti, Zoom. Hay que quitarle Ok. para eso. Ok. Y número 3. So, Efesios 4, 12 al 13. Sí, pero primero hay que leer la pregunta. Sí. ¿Cuál es el propósito supremo de Dios para la iglesia? Ujú, Buscamos en el 4, 12, 13. ujú. Ok. Oh, tengo la Biblia en inglés, perdón, no voy a poder leer. Ok, muy bien, Perdón. mi amiga bilingüe. A ver, La Amud, próxima. ¿tú lo tienes en español? En el No lo idioma tengo en celestial. Hay que bajar una aplicación de la Biblia en español a tu teléfono o algo. Ya lo tengo en el teléfono, pero como estoy haciendo Ah, Zoom en el pues teléfono. sí, Pero sí. tengo la próxima vez tendré una Biblia en español. Ok, muy bien. Perdón. Muy bien, es Efesios 4, 12 y 13 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ujú. ¿Qué es lo que Dios tanto desea para su iglesia? Equipar a la gente. Equiparnos. Por eso estamos aquí tomando una clase, pero siempre les estoy empujando. Yeah. Desarrollen tu tema. Traten, fuercen. Yo sé que a lo mejor todos no van a ser personas predicando, dando estudios a mucha gente, pero puedes dar a una. Puedes prepararte para algo, ¿no? Si nunca te prepares, Dios no te puede usar. Tenemos que esforzarnos. ¿Qué más quiere Dios para la iglesia? Que lleguemos a ser como Cristo, ¿no? Como el varón Ok. perfecto. Él quiere perfeccionarnos, madurarnos. Madurarnos, exacto, para Ajá. llegar así. Digo, va a ¿Qué estar un más? poquito, ¿Qué pero más? ¿Y alguien más quiere? Edificarnos. Para hacer su obra, la obra que Él quiere que hagamos. Claro, él no quiere que vayamos a calentar banquitos. Él quiere que sirvamos de alguna manera. Y lo curioso es que puedes servirle no adentro del edificio de la iglesia. Puedes servirle buscando a tus vecinos, llevándoles unas galletas, compartiéndoles el amor de Cristo. Hay tantas maneras de servir a los demás para hablarles de Cristo. ¿Sí me explico? Sí, Sí. Elenita, Entonces, tenemos que funcionar como si fuéramos un ladrillo, porque con ladrillo se construye un edificio. claro, y tú tienes vecinos a tu lado que yo no puedo alcanzar y yo tengo algunos que tú no puedes alcanzar. Yo a lo mejor comparto la palabra, pero tú pues pasas la grabación a alguien más que yo no conozco. Por eso nos necesitamos. Dios quiere perfeccionarnos, madurarnos. ¿Qué más quiere hacer en la iglesia? ¿Qué está haciendo en ti ahorita y en mí ahorita? Una unidad Una unidad. de la fe Ujú. y en el conocimiento de su Hijo. Ajá. Y la idea es um, fortalecer la iglesia, edificar la iglesia. La iglesia siempre está creciendo porque siempre gente nueva llega y nosotros no estamos
hasta la perfección. Estamos en proceso. Yo estoy en proceso. Y por eso yo te necesito y tú me necesitas. Nos retamos, nos afilamos uno a la otra. Es bien importante eso. Así que Dios ama a su iglesia y Él no quiere dejarnos como estamos. Él nos ve viendo el futuro de lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. Qué precioso, ¿verdad? Ay, sí. ¿Alguien quiere agregar algo más? Ok, Bueno, también entonces, quiere que nos unamos, que nos que estemos unamos. unidos como el cuerpo de Cristo que somos. Así dice, ¿no? Unidos, no causando divisiones, buscando la unidad sobre todo. Y muchas veces para lograr la unidad tienes que retirarte, porque hay choques y hay inmadurez. Okay. Qué bueno que Él no nos suelta. Él no tira la toalla con nosotros. Él no dice, no, con Elena ya no aguanto. Qué bueno. Ujú. Muy claro lo que dice, que lo que Él quiere para nosotros. Ese debe de ser nuestra meta, porque yo soy parte de la iglesia. Yo debo de desear ser madura en Cristo para servir en el cuerpo de Cristo. Siempre debe de estar en mi mente. ¿Qué puedo hacer para edificar, para construir, para ayudar a otros a crecer en Cristo? Pues primero tengo que crecer yo en Cristo. No puedo dar nada que no tengo, ¿no? Buscando esa unidad en la misma fe. Pregunta número 4, Amir, ¿quieres leerlo? Claro que sí. Dice, al leer los versículos siguientes referente al principio de la iglesia neotestamentaria, anota su desarrollo. Estamos hechos. Tú vas a leer Hechos 1:15 y voy a repartir. Patti, tú vas a leer Hechos 2:41. Ale, vas a leer Hechos 4:4. Tere, vas a leer Hechos 2:47. Y todos vamos a ir a Hechos. Hechos 1:15. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo, leo el 16, ¿no? Para que tengamos el... No, porque ya tenemos la respuesta. Okay. Estamos viendo cómo crecía la iglesia. ¿Empezó con cuánto? ¿Con cuántos? Con ahí. 120. 120, así es que anoten ahí 120. Y eso estuvimos hablando hoy con Gaby, que tuve el gusto de que vino a compartirme su vida y conocerla más. Si pueden, acérquense a ella. Impactante lo que Dios está haciendo en su vida. Pero ella estuvo en una iglesia que no estaba creciendo. Aquí nos dice, y ella se dio cuenta, yo leo en la Biblia y dice que crecían y había más gente, y en la otra iglesia donde estaba menos y menos gente iba. Eso te tiene que decir algo, ¿no? Así es que después en Hechos 2:41, ¿vale? Yo. Ay, perdón, Patti, es que se me cambiaron los cuadros. Así que con los que gozo recibieron su palabra. Espérame. Otra vez. ¿Sí? Sí. Con gozo bautizados a ellos como 3,000 almas. 3,000 almas. Agreguen ahí, ya iban 3,000 más. Hechos 4:4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. 5,000. 5,000 más las mujeres. Nada más aquí está anotando los hombres. Y Hechos 2:47. ¿Quién iba a leer? Yo, Tere, perdón, no había quitado mi micrófono. Ok. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Seguía añadiendo cada día.
Sí. Ujú. Entonces, es lindo cuando anuncian quién viene por primera vez y volteas y ves diferentes personas, ¿no? Ujú. Porque Sí. cuando enseñan la Biblia y hay hambre, la gente va. Ujú. Sí. Ujú. Y esa es una buena referencia. Hay excepciones. A veces la iglesia no crece porque están en un lugar quizá musulmán y la gente, hay mucha oposición o algo. Pero generalmente en nuestro contexto, en nuestra cultura donde vivimos, um, debe haber crecimiento de alguna manera. Pero no es nada más en número en la iglesia, es en mi vida. Estoy creciendo, Ujú. ¿no? Tengo 50 años de haber recibido a Cristo en mi corazón y necesito seguir creciendo. Muy importante siempre estar creciendo. Ujú. Y por eso tomamos clases, para crecer. Así es. Ujú. Ok. Bueno, vamos a la siguiente pregunta, número 5, con Diana. ¿Qué oigo, pajaritos? Se oye ruido como pajaritos, Sí, ¿no? ¿quién sabe? Lee Mateo 16, 16 al 18 y Juan 20, 19 al 23 y anota sobre qué fue fundada realmente la iglesia. Ok. Vamos a leer, tú vas a leer 16 al 18 y Juan 20 le toca a Caro. Caro, ¿tú puedes leer? 20, 19 al 23. Sí, Elenta. Luego quisiera, después de que leen estos, agregar dos más. Que voy a pedir a Patty que me ayude a leer y Mari Carmen para que se alisten en un momento. Pero primero vamos a leer Mateo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces él le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, ahí en este versículo, Diana, sobre qué es realmente fundado la iglesia. Dice que sobre la roca, sobre esta roca, ¿Y qué dice era ahí, esta roca? pues en Cristo. Listo. ¿Ok? Era exactamente lo que dijo Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta roca se refiere no a Pedro, sino a lo Sino a que Cristo. él dijo. Y vamos a confirmarlo en los otros versículos. Guarden esto en tu corazón, ¿no? Porque dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Dios le dice, tú no se te ocurrió eso. Eso fue porque Dios te lo reveló. Y él dice, tú eres Pedro, una piedrita, pero sobre esta roca, esta piedrota, lo que acabas de decir, voy a edificar mi iglesia. Y así lo hizo. Vamos a ir al otro. Y si pueden mutar sus micrófonos, se los voy a agradecer para que yo no lo tenga que hacer. Juan 20. Ahora, ¿a quién le toca? Carolina, no te escuchamos. Estás mutada. A ver, ¿ya? Ajá. No, estás mutada. No sé por qué. Las demás deben de estar ya mutadas, pero no Carolina. A ver, Sí, a ver. estás bien. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. ¿Estás en Juan 20? ¿Sí? No, Juan 20. Juan Busca 20. bien. Juan 20, versículo 19 al 23.
A ver, Ujú. aquí está. Ok, otra vez. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo, a quienes remitéis los pecados les son remitidos, y a quienes se los returbieres les son retenidos. Ajá. O sea, todos nosotros los creyentes podemos decir a alguien que realmente se arrepienta, Dios te perdona. No porque yo perdono, estoy con la autoridad de lo que la Biblia dice. Quisiera darles otros 2 versículos en Mateo 16. A ver, no, ya. Mateo, no. Primero de Pedro 2, 4 al 7. Primero de Pedro 2, 4 al 7. Eso quisiera que lo leyéramos. Primero de Pedro 2, 4 al 7. Y quien lo puede leer, quien no ha leído, Pati, ¿ya leíste? Ok, es que se me cambian. Lulucita, ¿puedes leer? ¿Puedes leer, Lulu? Veo tus manos tratando de quitar el micrófono. Yay. Sí. Okay. Lo que pasa que no oigo muy bien, estoy batallando con el celular. Ok. ¿Puedes leer? Pero sí puedo leer. ¿Me oyen? Sí, muy bien. ¿Cuál pregunta? Perdón, es que estoy batallando con... Primero de Pedro 2, 4 al 7. Primera de Pedro. Primera de Pedro. Primera de Pedro. Pedro 2, 4 al 7. Voy. Acercándonos a él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, más para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Al qué? Al 7. ¿Al 8? No. Bueno, puedes también leer 7 y 8. Primero de Pedro 2, 4 al 7. 4 al 7. ¿Dónde voy? Vosotros también como piedras vivas, ya leí, ¿verdad? Ajá, 6. Pero lo cual también contiene la escritura, he aquí que pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, al que creyere en él, no será avergonzado. El 7. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. O sea, Cristo es esa piedra, es la piedra principal, porque la iglesia fue fundada sobre Cristo. Entonces, espero que hayan puesto en la pregunta 5 sobre qué realmente está fundado la iglesia. No tengo. Cristo. No fue por una persona, no fue por... es Cristo. Él es el fundamento de la iglesia. ¿Ok? Muy bien. Vamos a leer la pregunta 6 con Mari Carmen. ¿Estás ahí? No veo ni Mari Carmen ni Lolina. Aquí estoy. El número 6. La pregunta 6. La iglesia tenía determinados lugares de reunión. Por favor, enuméralos. Hechos 1:13.
va a tocar Lolina. ¿Puedes leer Hechos 5:12? Y Gaby, Hechos 2:46. Y Maggie, Hechos 12:12. Espérame que no encuentro Hechos. ¿Hechos qué número? 5. No, ese me toca a mí. Hechos perdón. 1:13. Primero es Hechos 1:13. Ok, ahí voy. A ver, ahí va. A ver. En el primer tratado, Hechos Teófilo. capítulo 1, versículo 13. Ay, disculpen. Ay, Caro, no Y estudias. y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. ¿Dónde estaban? En el aposento alto. Ahí fue donde se reunieron. Un aposento alto, anótalo. ¿Ok? En Hechos 5:12. Hechos 5:12. Ay, voy yo. Hechos 5:12 soy yo. Gracias. Los apóstoles, perdón, los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente. Y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, en el área conocida como el Pórtico de Salomón. Muy bien. Y si no sabes lo que era el Pórtico de Salomón, busca en Google y pon imágenes. Y te muestra como un patio con columnas y abierto al aire, pero con un techo. Eso era el Pórtico de Salomón y se reunían ahí. Así es que buscaron un lugar. Hechos 2:46. A mí me toca, ¿verdad? ¿A quién le toca? Sí, a Gaby. Ok. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Dónde se reunían? En el templo. En el templo y también en las casas. Ajá. Ajá. Y dice que todos lo hacían, pero con alegría y con sencillez de corazón. No era, ay, tengo que ir a la iglesia. No, qué bueno que es el día del Señor. Qué bueno que podemos congregarnos, ¿no? Eso de la pandemia ha sido difícil porque no hemos podido, pero ya se está quitando y poco a poco podemos, gracias a Dios, ¿no? ¿Cuántos fueron a la conferencia de mujeres? ¿Y no fue lindo vernos, estar todas las mujeres juntas? Es que causa una alegría. Ya me están diciendo, ¿y cuándo vamos a volver a la casa de Lupita para la clase? Pues yo creo que va a ser para más seguridad para todas al principio del año, si Dios permite. Si las cosas siguen como van ahora, ya empezamos el año ya en casa de Lupita. Pero las que no pueden, nos conectamos en Zoom o algo. Voy a ver quiénes no pueden, ¿ok? No se preocupa Maggie, no se preocupa Patty, es por tu niño y Lulu y todos los demás. Vamos a ver qué pone Dios. Y en Hechos 12:12, ¿qué más? ¿Dónde más se reunían? Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Dónde estaban? En casa de María. Ajá. Mamá de Juan. Así es que en diferentes casas se reunían como nosotros muchas veces hacemos. No hay un lugar sagrado. El edificio que hemos construido no es sagrado, es nada más un lugar donde podamos congregarnos, estar juntos. Nosotros somos la iglesia, ese es un edificio. Muy importante distinguirlo. ¿Dónde vas? Voy a la iglesia. No, vas a ir al edificio donde la iglesia se reúne. Es muy diferente. Nosotros somos esa iglesia, gracias a Dios. Aún en Zoom somos la iglesia. La pregunta número 7. Ahora, Lupita, ¿quieres leerlo? Sí, claro que sí. Dice, según estos versículos,
Ujú. ¿Quiénes eran los oficiales de las iglesias ya organizadas? Ajá. Y eso es muy importante. Muchas iglesias tienen un solo pastor. Él es el que dirija, él es el que lleva la batuta. Es muy importante comparar eso a lo que la Biblia enseña. Ajá. ¿Y por qué una mujer no es la pastora? Estuvimos hablando con Marilu acerca de eso. ¿Y qué dice la Biblia según esos versículos? Entonces, si pudiera ser tan amable, Lupita, y leer Filipenses 1:1, Hechos 20:17. Marilu, ¿tú puedes leerlo? Hechos 20:17. Amute, ¿podrías leer primero de Timoteo 4:14? Dice en Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Okay. ¿Quiénes estaban ahí? Bueno, estaban los santos, pero dice, ¿quiénes son los oficiales? Aquí dice obispos y diáconos. Ahí menciona dos diferentes tipos de líderes, obispos y diáconos. Así es que anótenlo ahí, obispo y diácono. Hechos 20:17. Hechos 20:17. Ale, ¿puedes leerlo? O te lo di a ti, Amute. No me acuerdo a quién se lo di. Okay. A mí me dice Timoteo. Ok. Ale, ¿puedes leerlo? Sí. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Quiénes estaban ahí? Los ancianos. Es otro nombre para obispos, ancianos, es lo mismo. Oye, Elenita. Sí, oigo. Te saltaste a Mari Carmen, nunca leyó. Nada más te aviso. Mari Carmen, ¿no leíste? Yo hice la pregunta, iba a leer Hechos 1:13, pero no importa, leo otro. Ajá, leíste porque leímos aposento alto. Ajá. Ajá. Pero, bueno, lo que no leí fue el versículo, nada más leí la pregunta. ¿Y quién leyó Hechos 1:13? Carolina. Carolina, ok, te doy otro, gracias. Sí, gracias, Ale. Ya ves, peleamos uno por la otra con tal de leer. Eso me gusta, que peleen por leer la palabra. Ok, entonces ahora estamos en Hechos 20:17 y dijiste ancianos. Y ahora, primero de Timoteo 4:14 es Amute, ¿verdad? No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía en la imposición de las manos del presbiterio. ¿Quiénes son los líderes ahí? El presbiterio. Otro nombre para obispos o ancianos, nada más. Y realmente son siervos del Señor. Y Dios nombró hombres para que fueran los líderes en la iglesia. No porque Dios es un macho y nada más quiere a los hombres en liderazgo, pero desde Adán, él le dio instrucción para que él enseñara a Eva. Por eso, aunque Eva fue la que tomó de ese fruto prohibido, dice en Romanos 5:12 que por un hombre entró el pecado en el mundo. ¿Por qué? Porque él fue el líder espiritual y descuidó de su esposa. Por eso, la culpa fue, aunque ella lo hizo, él fue el responsable. Y a veces, algunas mujeres hoy en día con el movimiento feminista quieren ser las pastoras y todo, y digo, no, ellos son los responsables, dejen que ellos sean los líderes. Y Dios nos da otras bendiciones de estar entre mujeres. Dios dice en Tito 2 que mujeres mayores, maduras, deben de enseñar a mujeres más jóvenes en la fe. Tantas, siempre hay alguien más joven que tú en la fe que necesita oír. Dios quiere que tú seas un instrumento en sus manos para enseñar a otras mujeres acerca de Él. Muy importante esa pregunta. ¿Eran ancianos, obispos, presbíteros?
pero eran hombres que Dios puso para guiar. Y otro versículo que no está ahí incluido, pero es muy acertado, es en Hechos 6. Busquen ahí. Cuando crecía la iglesia, ya leímos 120, 3,000, 5,000 y todos los días se agregaban más y más. Necesitaban más ayuda en la iglesia. Y entonces los 12 apóstoles se pusieron de acuerdo y dijeron en versículo 2, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, ¿no? Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Buscaron hombres, 7 hombres líderes para ayudar en la dirección de la iglesia. No es para menospreciar a la mujer. Dios tiene otras cosas que Él quiere para nosotras, ¿no? Así es que tenemos que gozarnos en lo que Dios nos ha dado por hacer y no querer usurpar el lugar que Dios ha establecido para que el hombre sea el líder espiritual. Muchas iglesias me piden que yo predique en su iglesia. No tienen idea cuántas iglesias me lo han pedido. Y les digo, yo enseño a las mujeres para cumplir con Tito 2. Si yo enseñara a toda la iglesia doctrina de la Biblia, entonces estaría enseñando a sus mujeres que no tienen que someterse a sus maridos. Y no creo que ustedes quieren que yo enseñe eso. Y me han agradecido cuando escuchen la doctrina de la palabra que ellos deben de tomar la batuta y ser los líderes. Y que la mujer puede hacer muchas otras cosas. Varias iglesias, me acuerdo una vez en especial, los líderes de una iglesia de Pachuca fueron a la oficina de Vela cuando estuve trabajando con este grupo y me pidieron que yo enseñara, que ellos se iban a someter a mi enseñanza. Y les dije, ¿están escuchando lo que están diciendo? ¿Quieren que sus esposas hagan eso? ¿Que ustedes se someten a lo que ellas digan? O sea, Dios puso al hombre para guiar a la mujer. Que la mujer pudiera tener un refugio y dirección y cuidado. Él dio el mandato que el hombre fuera a trabajar fuera y que la mujer pudiera cuidar su casa. Por eso es la mujer que tiene bebés, no el hombre, porque la mujer puede estar en casa y cuidar a su bebé y el hombre tiene que salir y trabajar. Y dice, por el pecado, con el sudor de su frente. Así es que ahí vemos que eran los hombres líderes. Ahora la pregunta 8. Mari Carmen, ¿quieres leer la pregunta y Hechos 2, 38 o 41? Sí. La pregunta 8. Ajá. Según Pedro, ¿qué se requería de los miembros? 2:38. Y esa es una Pedro les dijo. Esa es una pregunta para hacernos cada uno de nosotros a ver si lo he hecho. ¿Ok? Es personal. Aplícala. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Bautizarnos. Antes de eso. ¿Bautizarnos? Antes de eso hay otro Arrepentirnos. requisito. Arrepentirnos. De nada sirve bautizarte si no te has arrepentido. Sí. Y eso es lo que pasa. Mucha gente ha sido bautizada y nunca se arrepintieron y piensan que el bautizo ya les pone bien con Dios. Y no. ¿Qué es el bautizo? ¿Qué hace el bautizo? El bautizo lo que hace es que públicamente tú estás confirmando que eres salvo. Pero... Exactamente. Ajá, eso es. Tú estás dando un testimonio ante otros
que tú ya te arrepentiste y entregaste tu vida a Cristo. Gracias, Carolina. Corto, conciso, al grano. Eso es lo que es. Entonces, primero, antes de bautizarte, tienes que haber arrepentido. Pregunta, ¿todos aquí nos hemos arrepentido de nuestros pecados para entregar nuestra vida a Cristo? Es muy importante saber con certeza. Ahora la segunda, bautizarse. ¿Todos aquí nos hemos bautizado después de haber creído en Cristo? Porque aunque te bautizaron de bebé, eso no sirve, porque tú no eres salva cuando eres bebé. Pero ya de adulta, entregues tu vida a Cristo. Es importante dar un testimonio público. Y ese es un gran momento para invitar parientes que escuchan cómo llegaste a Cristo y que te bauticen en frente de ellos para mostrarles que ellos necesitan también. Algo también dice en versículo 41 que debemos de procurar hacer nosotros, no nada más arrepentirnos y bautizarnos, pero también recibir la palabra. Siempre procurar recibir la palabra. No te conformes con lo que has aprendido. Si en un momento no puedes ir a la iglesia, procura recibir la palabra. Tú personalmente leyendo y también escuchando sermones, porque eso va a ayudar que crezcas en Cristo. Y todos tenemos que seguir creciendo hasta que estemos con Él en la gloria. Así es que eso es lo que Dios pide de nosotros. Eso lo dice en otro versículo, yo no lo veo ahí en el 41. En 41, así que los que recibieron su palabra, primero hay que recibir la palabra. ¿Estás en Hechos 2? Sí, sí, those who believed. Ajá. What Peter said were baptized. Ajá. Recibieron su palabra para poder creer. Ajá, así es. Okay, si no los que creyeron. ¿Cómo van a creyeron creer si no reciben la palabra? Okay. Es como dice en Romanos 17:17, la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Para creer tienes que oír para entenderlo. No es ser perico y repetir una oración sin entender. Tienes que recibir la palabra para poder entender y creer, para arrepentirte. Pero en muchos versículos habla que tenemos que seguir creciendo. Y eso es lo que estamos haciendo teniendo nuestra clase. Muy bien. ¿Alguna otra comentario, pregunta? Okay, pues a lo mejor al escuchar la palabra es una manera también de edificarnos, ¿no? Claro edificar que sí. la iglesia. Ajá. Sí. Seguimos recibiendo la palabra y seguimos creciendo. El día cuando no recibimos más la palabra, vamos a tener problemas. Por eso, si tú decides irte a otro lado a vivir, asegúrate antes de mudarte que hay una buena iglesia ahí. O sea, a veces hay gente que decide mudarse y ni idea tienen si hay una buena iglesia y se mudan por el trabajo y no se fijan si hay una iglesia. Y eso me da mucho miedo. Porque, Elenita, nosotros cuando nos mudamos aquí, la verdad es que no habíamos visto una iglesia. Pero gracias a Dios, por la gloria de Dios, llegamos a una buena iglesia aquí en Querétaro. Mejor quizá hubiera sido buscar primero y asegurarte, porque da más confianza, ¿no? Porque ¿qué si no hubiera existido esa buena iglesia? ¿No? Por eso, ahorita una amiga se va a ir a vivir a otro lugar para estudiar y busqué diferentes opciones para ella, para ir a una iglesia. Cuando fui con Marilu, ella apenas se cambió a Sacramento, no vivía ahí y no tenía una iglesia. Y busqué de pastores que estudiaron en Masters y a una milla de su casa había una iglesia con uno de esos pastores y fuimos las dos, ¿no? Pero mejor buscar antes de cambiarte, porque así como que da más seguridad, ya tienes contactos, ¿no? Okay.
Estamos ahora en la pregunta número 9. ¿Y quién quiere leer? Porque todos han leído, ya no sé ni dónde estamos. ¿Quién quiere leer 9? Yo. Ok, ganaste. En Hechos 2:42 se mencionan algunas de las actividades de los primeros cristianos. Enumera 4 de ellas. Bueno, la primera es perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ok, explica cada uno. Ok, en la doctrina de los apóstoles, bueno, Cristo instituyó a los 12, primeramente los escogió para que ellos nos enseñaran en el camino de Cristo. Entonces, como ellos fueron instruidos por Jesucristo, ellos esa misma doctrina la enseñaron y es lo que nosotros estamos aprendiendo. Ok, entonces ellos seguían y perseveraban, no era, ay, cada mes está bien, no, era buscar, 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 tenían hambre. Y hay que preguntarnos, ¿tengo hambre? Ahora, es muy ¿Qué más? importante la comunión porque Dios no escogió a uno nada más en la iglesia, o sea, somos varios y por eso somos un cuerpo y tenemos diferentes funciones porque nos necesitamos unos a otros. Entonces, es muy cierto lo que tú dices, bueno, si no me buscan, pues yo busco, ¿no? Cuando tengo interés. Sí, así como hiciste hoy, viniste. Ajá, y el partimiento del pan, bueno, cuando nosotros convivimos en el partimiento del pan es como empezamos a tener una relación más íntima. Es importante que ¿A qué se refiere aquí el partimiento del pan? Cuando, bueno, aquí recordaban, es como la cena del Señor. Ajá. ¿Sí? Eso es como la cena del Señor porque dijo que eso lo hiciéramos, lo vamos a seguir haciendo hasta que Él venga. Y ya cuando Él venga ya no va a ser necesario porque ya vamos a estar con Él. ¿Sí? Y Él nos dejó dicho, esto lo haréis hasta que yo regrese y vuelva a tomar otra vez con ustedes en las bodas, ¿verdad? Ajá. Entonces, por eso es que nos estamos preparando y blanqueando nuestras vestiduras porque no podemos entrar a la boda con un vestido sucio. ¿No? Ahora, las oraciones. Bueno, cuando menciona en Hechos, perdón, en Hebreos, dice que teniendo un sumo sacerdote, que nos acerquemos al trono de su gracia. Es una bendición que podamos entender eso porque me acuerdo mucho del libro de Esther, cuando dice que le pidió a todos los judíos que oraran por ella 3 días y ayunaran también para que ella, sin tener permiso del rey, fuera a presentarse para poder pedir por la vida de todo el pueblo. Ajá. Y ella misma dijo, confesó, y si he de morir, que muera. ¿Sí? ¿Sí? Sí, siempre es lindo, podemos orar uno por la otra, ¿no? Y pedimos, pero según la voluntad de Dios, no exigimos, Dios, tienes que hacerlo a mi manera, ¿no? Pedimos, Dios, ora por mí porque voy a ir a una entrevista y si tú quieres que me den el trabajo, si tú no quieres que no me lo den y voy a gozarme en ti, ¿no? No ponemos, ay, Dios, tienes que hacer esto, tienes que, no. Eso no es bíblico. Así es que vemos esas 4 cosas. Gracias, Gaby. La doctrina, siempre creciendo, la comunión, convivir uno con otro, la Santa Cena y la oración. Y eso es lo que hacemos. Maggie, ¿podrías leer la 10? ¿Cuáles eran algunas de las características de los miembros de la iglesia primitiva? Hay 5 citas. Ajá, vas a leer la primera y voy a Lupita la segunda, Hechos 1:13, algunos son repetidos. Amir, Hechos 11:26, Ale, Hechos 9:13 y Tere, Romanos 8:33. ¿Ok? En la fila que estoy viendo. Ajá. Hechos 4:32, perdón. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Y qué característica? Bueno, aquí lo dice, ¿no? Dice, ¿no? Eran conocidos como creyentes y pues como dice, tenían un corazón y un alma, estaban unidos en un solo pensamiento. Ajá.
trataban de ayudarse mutuamente. Además se como ayudaban creyentes. y compartían lo que tenían. Ajá. Okay. Pero hoy en día eso ya no se hace. Pues se hace de alguna manera porque tú ves una necesidad y ofrendas, ¿verdad? No tenemos todo en común porque no somos comunistas, pero si vemos una necesidad y buscamos suplir la necesidad entre todas, ¿no? Lo hemos hecho muchas veces en este grupo. Pero No en ese todas. tiempo me parece que sí compartían todo, ¿no? Sí, pues empezaron un pequeño grupo y los judíos hacían eso y hacen eso hasta hoy en día, ayudan a los judíos. No comparten todo lo que tienen, pero también buscan ayudar a otros judíos. Solamente los que no creen en Jesús. Si creo en Jesús no me ayudan. Pero sí, es algo muy común que hacían. Hechos 1:13. Dice, y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. ¿Qué características ves de eso? Pues eran los apóstoles y que ellos pues moraban junto con ellos, que fueron los apóstoles de Cristo. Moraban juntos. ¿Algo más ven en eso de lo que están diciendo de en Hechos 1:13, perdón? Yo vi otra cosa. De la que estaban en el aposento alto. Ajá, pero ¿quiénes estaban ahí? ¿Ven? Ahí Los están sus apóstoles. nombres. Se conocían por sus nombres. Y a veces nos saludamos, hola hermana, y no tengo la menor idea cómo se llama. ¿Ah? Es importante conocernos. Por eso ustedes ven que llego en la iglesia y reparto dulces y trato de saludar a la gente y aprender nombres. Ese coco no retiene mucho, pero trato, ¿no? Trato de no decir hola hermana. Trato de decir, a ver, perdón, tengo más de 60 años, no me acuerdo. Otra vez, recuérdame tu nombre, ¿no? Eso me impacta. Ellos todos sabían sus nombres. Tenían un lugar para estar juntos. Eso es poner atención en cada una, ¿no? Sí. Aquí sabemos los nombres, pero si quitáramos los nombres de lo que está escrito aquí en la pantalla, ¿sabríamos los nombres de todos? Espero que sí, porque tenemos tiempo de estar juntas. Solo ese del número de Vero está difícil, porque voy a poner Vero. Ya, eso es mejor. Ok, vamos a Hechos 11:26. ¿Quién va a leer Hechos 11:26 que dije? Ok, ¿no se acuerdan? Pues yo lo tengo, si quieren lo leo. Ok, léelo, Lolina. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. Entonces, ¿qué características ves de los miembros de la iglesia primitiva ahí? Pues ya se apodaban cristianos. ¿Ya tenían el nombre de ser cristianos? Ajá, sí, se llamaban cristianos. ¿Y qué hacían esos cristianos? Pues enseñaban a grandes multitudes. Ajá. ¿Y qué más hacían? Pues si le sigo leyendo, entonces ya puede que No, ahí encuentre. nada más en ese versículo, ¿alguien ve a otra cosa que hacían los cristianos que enseñaban a otros? Se congregaban. Se congregaban. No decían, yo puedo quedarme en mi casa y no importa, se congregaban. Es como nosotros que nos hemos buscado de alguna manera, aunque en Zoom, en ese tiempo de pandemia, para congregarnos, ¿no? Por eso Pues,
cuando estábamos en casas y no podíamos ir a la iglesia, así a veces Diana y otros, Jorge, Toraya, venían a oír el mensaje, pero juntos, para congregarnos de alguna manera sin ser demasiadas personas. Hasta Ale vino, ¿no? Para de alguna forma tener eso de constancia y todo, pero es importante congregarnos, enseñar a otros y no tener pena porque yo soy cristiana. Hechos 9:13. Yo. Vale. Ajá. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. ¿Qué característica de los creyentes vemos aquí? ¿Qué eran? Eran santos, llamados santos. Ajá. Somos santos, separados para Dios, porque Dios nos ve a través de Jesús y Jesús es perfecto. Él no me ve con todo mi pecado. Yo soy santa. Santa Elena, quiero respeto. Y Romanos 8:33. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quiénes son qué característica ves de los creyentes? Que son justificados por Dios. Ajá. Escogidos de Dios. Escogidos de Dios. Dios te escogió como me escogió, no porque yo lo merecía, merezco la muerte, pero eso es lo que somos en Cristo, escogidas. A ver, pregunta 11, Diana, ¿podrías leerlo? Y Marilu, vas a leer Hechos 1 o no puedes leer, no tienes tu Biblia en español. Patti, ¿puedes leer Hechos 1:8? Y Diana, Hechos 8, 1 y 4. Elenita, ¿por qué no la lee, aunque sea en inglés, y nosotros la seguimos en español para que participe? No importa, no importa. Okay. Después lo tendrá. Gracias. Participa de otra manera. ¿Cuál debe ser una de las vocaciones de la iglesia? Hechos 8, 1, ¿verdad? Hechos 1:8. 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿qué es la vocación de la iglesia ahí? Ser testigos. Ajá. Donde quiere que vaya. Ajá. Al súper, al trabajo, a la escuela, caminando, ¿no? Y Él nos va a dar poder para hacerlo. Así a veces Ale dice, soy cobarde, pero lo hace y busca la manera, ¿no? Y Hechos 8, 1 y 4. Voy. Y Saulo consentía en su muerte, y en aquel tiempo fue hecha una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Llevar el evangelio a todos lados. A mí esto me llama mucho la atención porque a veces hay iglesias que se separan, que hay alguna situación ahí en las iglesias y hay gente luego en todos lados y ellos luego abren otras iglesias en otros lugares y cómo así se va expandiendo el reino de Dios de una situación no agradable. Dios la usa para que otras personas conozcan de Cristo. Así, ¿puedes leer versículo 4 nuevamente? Voy. Hechos 8:4. Hechos 8:4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes predicando la palabra. Ajá. Dios se basa de cualquier cosa para poder llevar su palabra y a veces causa divisiones para extender su palabra, como bien dijiste.
Y la última pregunta. ¿Quién quiere leer la última pregunta del día de hoy? Yo. Ganaste. Escribe una definición de la palabra iglesia. Una congregación de la misma fe. Ok. ¿Alguien puso otra El cuerpo cosa? de Cristo. El cuerpo de Cristo. Ok. ¿Otra cosa que alguien quiere decir? ¿Qué es la iglesia? Llamados afuera. Ajá. Los que han sido llamados a apartarse afuera. ¿Pero para qué? Para alabar a Dios, para dar. Eso, hay que llamados afuera para alabar a Dios. Ok. ¿Alguien puso otra cosa? Yo encontré comunidad universal de creyentes. Ok. Yo Para puse junto de creyentes para adorar y aprender del Señor Jesús. Tenemos la idea. Por eso debemos de congregarnos. Por eso existe la iglesia. Por eso Para y por edificarnos. Ajá, para edificarnos y crecer en las cosas del Señor. Y hay un último pensamiento ahí. ¿Lo ves? ¿Quién quiere leer el pensamiento? Yo, Tere. Ok, Tere. ¿Conoces lo suficiente de la Biblia como para usarla y guiar a otra persona a Cristo? Ajá, miren lo que dice. El reto. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Primera de Timoteo 2:15. Eso habla de esforzarnos. No viene por osmosis. Dios quiere usarnos a todas, chicas, pero también tenemos que poner nuestro granito para prepararnos. Él solamente puede usarnos dependiendo de qué tan dispuesta estoy para ser usada por Él. Y aún con temor y temblor y quizá inseguridad, Dios usa nuestra boca para llevar la palabra a otros. El mundo necesita oírlo y somos su iglesia para llevar el mensaje. ¿Quién quisiera orar para dar gracias a Dios por ese reto de brillar como iglesia de Dios? Ganaste, Gaby. Ok. Bendito Dios soberano que creaste el universo para que por medio de él viéramos nosotros también tu poder y tu deidad. Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, te damos muchas gracias por esta reunión, porque vamos aprendiendo y tenemos mucha necesidad de ti cada día. En este momento nos ponemos todos en tus manos, Señor, para que lo aprendido lo pongamos realmente por obra. Y te agradecemos infinitamente la disposición, primeramente de Elena, a quien has usado, Señor, para ese fin, pero también de todas las demás que estamos aquí, Señor, porque nosotros hemos sido, pues, llamadas por ti y nos has puesto en este lugar. Y no es casualidad. Entonces, queremos aprovechar todo esto, pero solamente para honrar tu nombre, no para nosotros envanecernos, sino para darte la gloria que tú te mereces por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y no olviden, chicas, la semana que viene vamos a empezar el estudio de Tito en la página 245 para su gloria.